¿no? En sentido estricto, es decir, la autoridad de mando que ejecuta las decisiones del Estado, este está conformado por algunas entidades muy importantes y reconocidas. Sabemos que nos estamos refiriendo al órgano ejecutivo de El Salvador. Este lo integra el presidente de la República, vicepresidente, ministros, viceministros y sus funcionarios dependientes. Y esto se contempla en el capítulo 2 de la Constitución de la República del Salvador, y ahí también se complementan las funciones que estos tienen que seguir. Y es que si al principio ya dijimos que estos obedecen las decisiones para el Estado, obviamente son acciones en bien común que no solo los beneficia a ellos como personas que forman parte de nuestra nación salvadoreña, sino también son acciones que benefician a todo el pueblo en sí. Y una de ellas es la seguridad. Sabemos de que esta viene de la institución de la Policía Nacional Civil. Esta se divide en diversos aspectos: policía rural, policía urbana, etcétera. Pero aún sabemos de que la función que ésta realiza es la seguridad que se le da pues a una población para que pueda vivir en un ambiente sano, tranquilo y que pueda disfrutar de todo lo que existe en nuestro medio. Entonces vemos la importancia de que existan este tipo de órganos que no solo se centran en cuestiones para beneficio de sí mismo, no, al contrario, lleva tiempo analizar algo tan pequeño o una situación que tal vez afecte a un grupo de personas, pero la visión de estos es que todos salgan beneficiados con el resultado de la misma. ¿Qué es una elección de cargo? Bueno, una elección de cargos, según el artículo 80, el presidente, vicepresidente de la República, la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano y los miembros de los consejos municipales son funcionarios a elección popular, legalmente inscrito en el Tribunal Supremo Electoral y vence en las elecciones presidenciales. Para poder optar a la presidencia tienes que ser salvadoreño nacido, ser hijo de madre o padre salvadoreño, ser mayor de 30 años. El periodo presidencial es de 5 años y comenzará y terminará el 1 de junio. No puede haber reelección en periodos consecutivos. El presidente y el vicepresidente de las repúblicas son electos de la misma manera. Los ministros son elegidos directamente por el presidente de la república. Todos ellos se reúnen con el presidente y vicepresidente de la república como un consejo de ministros. Corresponde al presidente nombrar y aceptar renuncias y conceder licencias a los ministros y viceministros de Estado, así como el jefe de la seguridad pública y el jefe de la inteligencia del Estado, pudiendo también removerlos. Algunas de las atribuciones y obligaciones que tiene el presidente de la República de El Salvador señalan que una de las primeras es procurar la armonía social, conservar la paz y tranquilidad en el país. Eh, También celebrar tratados y convenios internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar el cumplimiento de estos. Dirigir las relaciones exteriores también por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores con su ministro correspondiente. Dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto si se tratan de planes secretos de carácter militar. Uno de ellos, como ejemplo, podría ser el Plan Control Territorial, del cual sus fases se han ido revelando conforme ha pasado el tiempo, para evitar que las organizaciones terroristas, como las llaman, o las pandillas, puedan estar al tanto de estas y evitarlas. Sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas ejecutar. eh, propor- Proporciona a los funcionarios del orden judicial los auxilios que necesitan para hacer efectivas sus providencias, conmuta penas previo informe y dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia, dirige la guerra y hace la paz,
y somete inmediatamente a la ratificación de la Asamblea Legislativa cualquier tratado que éste celebre. El presidente de la República también decreta los reglamentos que fueran necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución corresponda. Aparte de eso, el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, la cual forma parte del órgano ejecutivo. También los demás órganos fundamentales del Estado, como lo que es legislativo y judicial, pueden disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que ellos hayan adoptado. Eh, Conforme a las funciones públicas que corresponde al Ejecutivo, habrá diversas secretarías de Estado que fueran necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes ramos de la administración. Cada secretaría estará a cargo de un ministro, quien actuará con la colaboración de uno o más viceministros correspondientes, cada uno con funciones tanto administrativas como de campo. El presidente de la República más que todo se enfoca en el bienestar del pueblo, ya sea procurando que haya paz en ellos, promulgando leyes que sean favorables para el pueblo, no favorables para él mismo, y al mismo tiempo tiene de cierta manera o de manera implícita evitar que el pueblo entre en guerra, ya sea en otro país o con otro país o externamente. Aparte de sancionar, promulgar y publicar las leyes, este tiene iniciativa de ley, pero solo por medio de sus ministros y o por medio por el Consejo de Ministros, dependiendo en el área que éste la quiera desarrollar. Atribuciones y obligaciones. Como atribuciones y obligaciones del presidente de la República se señalan procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad del país, celebrar tratados y convenios internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento, dirigir las relaciones exteriores, dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto si se tratara de planes secretos de carácter militar, sanciona, promulga y publica las leyes y las hace ejecutar, proporciona a los funcionarios del orden judicial los auxilios que necesitan para hacer efectivas sus providencias, conmuta penas previo informe y dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia, dirige la guerra y hace la paz, y somete inmediatamente a la ratificación de la Asamblea Legislativa cualquier tratado que se celebre. El presidente de la República decreta los reglamentos que fueran necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes y cuya ejecución le corresponda. El presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, a la cual forma parte del órgano ejecutivo. También los demás órganos fundamentales del Estado, es decir, legislativo y judicial, pueden disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado. Para la gestión de las funciones públicas que le responden al Ejecutivo, habrá secretarías de Estado que fueran necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes ramos de la administración. Cada secretaría estará a cargo de un ministro, quien actuará en colaboración de uno o más viceministros. Entre las funciones correspondientes al Consejo de Ministros podemos encontrar decretar el reglamento interno del órgano ejecutivo y su propio reglamento, elaborar el plan general del gobierno así como el proyecto del presupuesto, ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, proponer a esta la suspensión de garantías constitucionales, suspender y restablecer las garantías constitucionales si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida. Yo les voy a hablar sobre el organigrama, de cómo está compuesto. Está compuesto por la Presidencia de la República, que como máxima autoridad del órgano ejecutivo le corresponde dirigir y coordinar, controlar también las acciones de la Secretaría del Estado y la dependencia de estas y otras. El vicepresidente de la República lo sustituirá en los casos más estipulados por la ley. También está compuesto por asesores presidenciales, por dirección de adquisiciones y contrataciones institucionales, gerencias de auditoría interna, gerencia financiera institucional, el organismo de inteligencia del Estado, Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos, Comisionado Presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia. También está conformado por el Comisionado Presidencial para la Promoción y Desarrollo de Inversión Privada, Comisión Presidencial para los Derechos Humanos. También está conformada por la Secretaría Privada
que ésta está a cargo de tramitar cualquier solicitud de particulares hechas al presidente. También está encargada de registrar y controlar las audiencias concedidas para el presidente. También está conformada por la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos, Secretaría de Participación, de Transparencia y Anticorrupción, Secretaría de Gubernabilidad, que está a cargo de asesorar al presidente de la República en las tomas de decisiones de gobernabilidad. La Secretaría de Comunicaciones está a cargo de un secretario nombrado por el presidente de la República, quien apoya al presidente en la gestión de comunicaciones gubernamentales. También está a cargo de dirigir el manejo de mensajes y la elaboración de discursos del presidente. También está la Secretaría de Inclusión Social, Secretaría Técnica y Planificación y Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad, y está compuesta por el INJUVE. Buenas noches, en esta ocasión yo hablaré sobre el reglamento interno del órgano ejecutivo del artículo 1 al 29. El artículo 1 nos empieza hablando y nos dice lo siguiente: el presente reglamento tiene por objeto determinar la estructura del órgano ejecutivo, el número y organización de los ministerios, su respectiva competencia y la de los demás entes del órgano ejecutivo. En el artículo 2 nos habla del presidente y vicepresidente de la República, el cual nos dice lo siguiente: el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes integran el órgano ejecutivo. En el artículo 3 nos habla en el cual el presidente de la República, como máxima autoridad del órgano ejecutivo, le corresponde lo cual dirigir, coordinar y controlar las acciones de las secretarías del Estado y las dependencias de estas, así como inspeccionar unas y otras. El vicepresidente de la República lo sustituirá de los casos estipulados por la ley. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que le otorga la Constitución, ejercerá las funciones que el presidente de la República le encomiende. En el artículo 4 nos habla que dice que el presidente de la República comparecerá ante la Asamblea Legislativa el día 1 de junio de cada año para dar cuenta de la gestión del órgano ejecutivo e informar sobre la situación general del país y sus problemas, así como las soluciones adoptadas por el gobierno. En esta ocasión, el presidente de la República se hará acompañar por los ministros y viceministros que considere conveniente o necesarios, y cuando no pudiere asistir por cualquier causa, lo sustituirá el vicepresidente de la República o, en su defecto, por el ministro que él mismo designe. En el artículo 5, los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados de conformidad al artículo 136 de la Constitución. En el artículo 6 nos habla de que corresponde al presidente de la República dirimir las competencias que se susciten entre las secretarías de Estado. Del artículo 7 en adelante nos sigue hablando de lo que es de los ministros y viceministros del Estado. En el artículo 7 nos dice que las organizaciones del gabinete es atribución exclusiva del presidente de la República conforme a los artículos 159 y 62 de la Constitución. En el artículo 8 nos dice que los ministros y viceministros del Estado rendirán la protesta constitucional ante el presidente de la República previamente a la toma de posesión de sus cargos. De ellos se sentará acta en un libro especial autorizado por el presidente de la República. En el artículo 9 nos dice que los ministros y viceministros del Estado deberán asistir al despacho del presidente de la República cuando éste lo requiera o bien lo demanden los negocios públicos. En el artículo 10 nos dice que los ministros y viceministros del Estado tienen como función especial intervenir en la formulación y realización de la política nacional en los ramos de su competencia y lo que es promover y desarrollar y vigilar su cumplimiento.
El artículo 11 nos dice que cuando algún ministro tenga causa legal para abstenerse de conocer en un asunto, se encomendará al viceministro del ramo y si este estuviere también inhabilitado, el presidente de la República encargará su conocimiento a otro ministro o viceministro. El artículo 12 nos dice que cuando alguna providencia correspondiere a diversos ramos de la administración pública, el presidente de la República lo acordará con la Secretaría de Estado competentes. En el artículo 13 nos dice que para los efectos del artículo 6 de este reglamento, la secretaria que tuviere bajo su conocimiento el asunto que motivare la discusión de competencia remitirá los documentos inmediatamente al presidente de la República, quien al dirimir la competencia podrá designar a otra secretaria para que conozca el asunto. Cuando por la naturaleza del mismo apareciere que a ninguna de las secretarias discordantes corresponde su conocimiento. En el artículo 14 nos dice que los ministros son independientes en el desempeño de sus funciones y cuando se encontraren reunidos tendrán la precedencia que se refieren los artículos 28 y 29 de este reglamento. Los ministros serán superiores jerárquicos de funcionarios y empleados de su respectiva secretaría. En el artículo 16 nos dice que los ministros y viceministros tendrán, además de las obligaciones determinadas en la Constitución, leyes secundarias y otros reglamentos las cuales siguen en cómo actuar como medios de comunicación del órgano ejecutivo en sus respectivos ramos, también conocer, tramitar y resolver los asuntos de su competencia, excepto aquellos que por disposición de la Constitución, leyes, reglamentos o disposición expresa del presidente de la República sean reservados al conocimiento de este o del Consejo de Ministros. También ordenar la ejecución del reglamento interno del órgano ejecutivo, aprobar y ejecutar los manuales de organización en el ramo respectivo, proponiendo al presidente de la República aprobación de los asuntos que por su naturaleza o importancia afectaren la coordinación de las actividades de la administración pública. En el artículo 17 nos dice que los viceministros de Estado colaborarán con los ministros en las labores de su respectiva secretaría y a falta de estos los sustituirán en su cargo previo acuerdo al presidente de la República cuando faltaren tanto al ministro como al viceministro o los viceministros del ramo. Los titulares de los ministerios podrán ser suplidos temporalmente por el ministro que designe al presidente de la República. En el artículo 18 nos dice que los ministros y viceministros del Estado deberán dar audiencia al público por lo menos una vez a la semana, fijando para ello el día y hora correspondiente. Después del ministro corresponde al viceministro respectivo la superioridad jerárquica a la que se refiere el artículo 15 de este reglamento. Cuando un ministerio tenga dos o más viceministerios, será el presidente de la República quien designará quién tendrá la superioridad jerárquica después del ministro cuando éste sea ausente por causas legales. En el artículo 20 nos dice que los ministros, viceministros de Estado podrán autorizar a funcionarios de sus respectivos ramos para que firmen correspondencia corriente y lo mismo, aquella que no implique la resolución de asuntos de que se trate, así como transcripciones o notificaciones de resoluciones o providencias autorizadas por los titulares, debiendo en cada caso emitirse el correspondiente acuerdo. Del artículo 21 al 27 nos dice que habrá un Consejo de Ministros integrado por el presidente y vicepresidente de la República y los ministros de Estado o quienes hagan sus veces. El Consejo de Ministros será presidido por el presidente de la República, debiendo actuar como secretario del mismo. El secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Deberán asistir al Consejo de Ministros los secretarios de la Presidencia cuando sean convocados por instrucciones del presidente de la República y su participación será con voz ilustrativa pero sin voto resolutivo. En esta última calidad participará asimismo el secretario de dicho Consejo. Asimismo, deberán asistir al Consejo de Ministros siempre que la convocatoria se haga con instrucciones del presidente para emitir opiniones e informes ilustrativos. Los viceministros y los funcionarios del Estado o personas que designe el presidente de la República
el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos, previo requerimiento del presidente de la República, del secretario técnico de la presidencia, convocará a los ministros de este y a los funcionarios que por orden del presidente de la República deban asistir a la reunión. Asimismo, llevará el libro de las actas y hará las transcripciones que fueron necesarias. Los consejos de ministros serán ordinarios y extraordinarios. En ambos casos deberán proceder convocatoria del presidente de la República por medio del secretario del Consejo de Ministros. En ambos casos deberá proceder convocatoria del presidente de la República o del secretario técnico de la presidencia por medio del secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. De lo tratado y resuelto por el Consejo de Ministros se asentará acta en el libro especial autorizado por el presidente de la República. Tal libro será llevado por el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. En defecto del secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos, corresponderá al secretario técnico actuar como secretario del Consejo de Ministros. Para que el Consejo de Ministros pueda sesionar válidamente, será necesaria la asistencia de los 2/3 de sus miembros, y para tomar resolución será necesario el acuerdo de la mayoría de los ministros asistentes. El Consejo de Ministros elaborará su propio reglamento. En el artículo 27 también nos habla de los comisionados presidenciales, el cual dice que se constituyen como funcionarios idóneos para proporcionar el respectivo seguimiento a determinadas áreas del quehacer gubernamental. Serán nombrados por el presidente de la República y, entre otras atribuciones, asesorarán a dicho funcionario con el objeto de lograr el eficaz cumplimiento de algunos fines específicos del Estado. Cuando el presidente de la República lo estimare conveniente, podrá conferir a los comisionados presidenciales en el rango de ministro de Estado. Asimismo, los funcionarios a que se refiere el presente artículo podrán participar en los trabajos de los gabinetes de la gestión que el presidente de la República les encomiende. También hablaremos de la enumeración y procedencia de las secretarías del Estado, que habla del artículo 28 en adelante, la cual dice que para la gestión de los negocios públicos habrá las siguientes secretarías de Estado o ministerio. Como número 1 tenemos Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y como último tenemos Ministerio de Turismo. En el artículo 29 nos dice que el orden señalado en el artículo anterior establece la precedencia de ministro y viceministro del Estado. Muchas gracias. Bueno, licenciada Wendy, mi nombre es Juan Manuel Quintanilla, y para poder continuar este tema del órgano ejecutivo me gustaría hablar un poco de lo que son algunas instituciones que están anexadas al órgano ejecutivo, como lo es el Ministerio de Hacienda, que esta es una institución que tiene como finalidad o como una misión el dirigir y administrar las finanzas públicas con la finalidad de garantizar la sostenibilidad fiscal para impulsar el desarrollo económico y social inclusivo de este país. El Ministerio de Hacienda por sí solo lo que busca es, como lo dice, garantizar la sostenibilidad fiscal. Claro que no lo puede hacer solo, para ello también cuentan con otras instituciones que no necesariamente están anexadas al órgano ejecutivo. Puede ser, por ejemplo, la Corte de Cuentas, que tiene como finalidad la fiscalización de los recursos públicos de este país. Pero como lo digo, es una entidad independiente, pero ayuda al Ministerio de Hacienda. Otra de estas instituciones que están anexadas al órgano ejecutivo es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una institución gubernamental que tiene como misión ejercer relaciones diplomáticas promotoras del desarrollo y la cooperación, así como las relaciones consulares que promueven la protección de los derechos de los salvadoreños en el exterior. Este es el ministerio que se encarga de garantizar los derechos de nuestros ciudadanos que residen en otro país.
Otro de los ministerios que están anexados a este órgano ejecutivo es el Ministerio de Salud Pública, que es, bueno, actualmente está encabezado por el doctor Francisco Alaví Montoya, que es un médico salvadoreño y se encuentra desde el 2020. Esta institución, que es el Ministerio de Salud Pública, es la que tiene como objetivo principal el coordinar y promover la atención de la salud de los salvadoreños. Este Ministerio de Salud Pública es el que lleva a cabo diferentes medidas con la finalidad de poder garantizar la salud pública de los salvadoreños. Es el que se encarga de coordinar y promover diferentes medidas o leyes en cuestión de salud, digamos. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social también es otro de los ministerios que están anexados a este órgano ejecutivo, y el Ministerio de Turismo. Este Ministerio de Turismo es bastante importante, ya que es una entidad que se encarga de velar por el cumplimiento de la política nacional relacionada con el turismo. Esta fue creada por un decreto ejecutivo el 1 de junio del 2004. Lo que busca este Ministerio de Turismo prácticamente es velar por por el correcto funcionamiento de las leyes en materia de turismo. Por ejemplo, garantizar la correcta promoción de lugares turísticos con la finalidad de que personas que vienen de otros países e incluso personas de nuestro mismo país puedan visitar lugares turísticos con el fin de promover el desarrollo dentro de una misma área turística. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también es una institución estatal que formula y ejecuta políticas que promueven el desarrollo sustentable agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola, la seguridad y soberanía alimentaria del país. Y este nació desde alrededor de 1946. Lo que busca este Ministerio de Agricultura y Ganadería es poder garantizar un correcto funcionamiento en lo que es el área agrícola. Por ejemplo, fue uno de los ministerios encargados de llevar a cabo lo que son las diferentes propuestas, y fue el encargado de estos proyectos de entrega de granos a diferentes agricultores. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de poder mantener este desarrollo agrícola. El Ministerio de Economía es una entidad gubernamental que se encarga de la gestión y desarrollo de la economía del país. Claramente que no lo hace solo, lo hace a la mano de otros ministerios y otras entidades gubernamentales, como lo son también la Corte de Cuentas, va de la mano con el Ministerio de Economía. Aunque la Corte de Cuentas sea una entidad independiente y autónoma, trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también es la que se encarga de la gestión ambiental de nuestro país, es la que lleva a cabo las diferentes sanciones a personas o entidades que dañan al medio ambiente de nuestro país. Por ejemplo, es el que se encarga de velar por el correcto funcionamiento de las leyes en materia de medio ambiente. El Ministerio de Educación claramente también es un ministerio que está anexado al órgano ejecutivo y pues se encarga de la educación en nuestro país, ya que según la Constitución de nuestra República Salvadoreña, la educación es un derecho inherente a la persona humana, por lo cual existe este ministerio con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento de las leyes en materia de educación en nuestro país, porque la educación es uno de los pilares más importantes para el futuro de nuestro país. Por ello mismo existe un ministerio que sea capaz de poder garantizar un correcto funcionamiento de todo el ámbito de la educación en nuestro país. La Fuerza Armada y Seguridad Pública, según la Constitución, se establece que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Debe de ser obediente, profesional, apolítica y no deliberante. La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado, tanto de invasores extranjeros como de peligros que son nacionales. El Ministerio de Obras Públicas también es otra institución que está anexada a este órgano ejecutivo y pues es el que se encarga mayormente de lo que es la infraestructura vial en nuestro país. Este Ministerio de Obras Públicas nació en 1917 bajo el nombre del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Claramente existen otros ministerios, existen muchos ministerios más que están anexados, son parte del órgano ejecutivo, pero estos son algunos de los más importantes que existen en nuestro país. Así que por el momento es todo lo que tenemos para poder explicar en este no tan breve video, pero sí bastante explicativo. Espero que haya sido de su agrado y pues
El resto de la información está anexada todo en el documento PDF. Así que esperamos que haya sido de su agrado este video y la información que hemos recolectado para usted. Así que tenga un feliz día.